Padre Celestial, gracias porque sabemos que estás con nosotros y queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos colme de sabiduría y de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es mi oración. Les invito a ponernos de rodillas, si lo podéis, si lo deseáis, para dar gracias a nuestro Creador. Nuestro Creador, nuestro Dios y Padre, Señor Jesucristo y Santo Espíritu, te damos las gracias por tu presencia en estos instantes en medio de nosotros. Nos presentamos para, antes que nada, reconocer, Señor, que por la caída quizás hemos pecado durante esta semana y te pedimos tu gracia, tu amor hacia cada uno de nosotros presentes y también para los que vienen regularmente y por esta pandemia no pueden estar con nosotros, Señor. Que tú perdones nuestros pecados en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque deseas en esta mañana darnos un mensaje que pueda levantarnos en nuestra reflexión, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, espiritualmente sobre todo, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a recibir en este día. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros, con nuestros amigos que después de la persona 85 se han quedado fuera, Señor, que estés con ellos también. Y que pronto esta pandemia, si es tu voluntad, pueda alejarse para poder, con esta experiencia, Señor, estar más vivos para ti dentro de la iglesia y fuera en la sociedad de Valencia y a donde tú nos llames. Te presentamos a nuestros enfermos, Señor, a las personas que han perdido un ser querido, para que tú estés con ellos, con ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
buenos días a todos, hermanos. Especialmente a los niños, que este es su ratito de la historia, ¿vale? Para que se puedan sentir pues, más allegados. Es una pequeña historia que espero que os guste mucho y lleva su granito de arena que luego veremos lo que nos puede influir a cada uno. Os dejo ahora con ella, ¿vale? ¿Qué es la Navidad? Es cuando recordamos el nacimiento de Jesús, o sea, su cumpleaños. Sí, claro. ¿Y cuántos años? Va a haber muchas velitas, un montón de luz. Sí, pero lo más importante es la luz de Jesús. Escuchen, chicos, escuchen esta canción. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No entendiste. No necesitas de una vela. Una luz se enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos o cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. Claro, tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. Ni tampoco esconderla. Una luz nunca se puede esconder. Nunca. Piper, yo quiero hacer más brillar la luz de Jesús. Bien, Pablito. Bueno, y con esto, ¿qué nos quiere decir? Sacamos una pequeña moraleja, que no hace falta hacer cosas grandes, simplemente en hacer cosas pequeñitos, tanto los niños como los mayores, encenderemos esa luz. A lo mejor los niños con sus amiguitos, con ese niño que nadie quiere ir con él, pues tú vas con él, cositas así que a otra persona le pueda llegar, no cosas grandes. Jesús hacía cosas grandes, pero en el corazón siempre nos mete la pequeña lucecita. Y espero que os haya gustado y nos sirva para todo. Gracias. Un sábado más que el Señor nos regala, ¿verdad? Así que disfrutemos de este día de una manera especial, siendo conscientes que en estos momentos muchas personas se nos están yendo. Ayer con tristeza conocíamos la noticia de que el pastor Víctor Argiri, por el que tanto habíamos orado, pues nos dejaba, pero como decía mi querida hermana Fina, para él ya ha venido Jesús. Y eso es una noticia maravillosa, ¿no? Que tenemos esa esperanza en nuestro corazón. Así que vivamos cada día al lado del Señor. El mensaje de hoy está basado
en Números, me voy a poner un poquito más adelante, está basado en Números 21, los versículos del 4 al 9. No he puesto fotos en el PowerPoint, vamos a tener simplemente los textos bíblicos que he seleccionado y también algunos textos de Elena de White. Así que vamos a empezar leyendo Números 21. Dice: después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear el país de Edom. Y el pueblo se impacientó por el camino. Y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto, donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucha gente en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Y todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Es tan transparente el atril este? Vamos a contextualizar un poco esta situación. Es un texto bastante conocido, una historia que nos resulta muy familiar, hemos hablado muchas veces de ella, pero vamos a contextualizarlo. Estaban todavía de peregrinación por el desierto el pueblo de Israel y estaban ya hacia el final de esa peregrinación, estaban ya al final de esos 40 años hacia la tierra de Canaán. Ellos tenían que atravesar Edom. Esto le resultaría mucho más cómodo, más fácil, y el camino sería más directo hasta Canaán. Pero me oigo casi como un... ¿sí? El camino sería más directo, como decimos, pero pidieron permiso a los edomitas 2 veces y 2 veces les negaron ese permiso de atravesar su país para llegar hasta Canaán. Así que tuvieron que rodear Edom. Edom era el país de los descendientes de Esaú, así que Israel y Edom estaban emparentados, pero aún así Edom no quiso cederles esa oportunidad de cruzar por su país, quizá porque su fama les precedía, no lo sabemos, pero se negaron rotundamente. En la historia de hoy vamos a encontrar 4 elementos, 4 partes que son muy comunes en otros textos de la Biblia, en otras historias. Estas 4 partes son, en primer lugar, el pecado, en segundo lugar, el castigo, después el arrepentimiento y finalmente la salvación. Al menos esto es lo que aparentemente nos encontramos en el texto, ¿verdad? Vamos a empezar por el pecado. El pecado en este caso se muestra a través de la queja. Y hablaron contra Moisés y contra Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para morir en este desierto donde no hay pan ni agua? Ya estamos cansados de ese pan tan liviano. En el propio texto vemos ya una contradicción. No hay pan, pero están cansados del pan tan liviano. Por otra parte, también nos dice que se quejan contra Dios y contra Moisés porque los hizo sacar de Egipto. Y todos sabemos que salieron de Egipto por propia voluntad. El que no quería salir de Egipto no tenía por qué salir de Egipto. Todos los que salieron de allí lo hicieron sin presión ninguna. Así que de momento ya vemos que en el texto, en esa queja, se nos muestran ciertas incoherencias, ¿verdad? En los capítulos previos a este, de Números 21, vamos a ver cómo el pueblo se queja. La queja es una constante, permanentemente de cualquier cosa se quejan. Que si la carne, que si la sed, que si los dirigentes, que si Dios. Es una queja constante la que nos encontramos. La queja en sí misma produce un estado de ánimo negativo. Produce frustración, produce rabia, produce enojo, produce tristeza. La queja además altera el estado fisiológico, puede llegar
la persona que vive en esta queja constante puede llegar a padecer algunas enfermedades, incluso puede alterar el estado cognitivo, es decir, puede llevarle a reflexiones o pensamientos no claros o no apropiados, y esto le llevará a una conducta errónea, propiciada por malas decisiones. El quejica, todos nos quejamos, ¿verdad? Alguna vez todos nos quejamos, pero hay personas que son quejicas profesionales. Estas personas atribuyen todos sus males a elementos externos. Ellos no pueden controlar esos elementos externos, pero se van a quejar permanentemente por personas o situaciones que les son molestas y van a vivir en este estado de desesperanza y de angustia y de amargura. Y lo peor que tiene la queja es que es contagiosa como un virus y va a contaminar a todas aquellas personas que se encuentran próximas al quejica o a esa actitud de queja. Cuando salieron de Egipto, había alguien que estaba muy interesado en poner obstáculos y tentaciones en el camino para evitar que las bendiciones de Dios fueran realmente claras a ese pueblo que salía. Así que Satanás, ¿qué arma utilizó? Él estuvo instigando la murmuración y la desconfianza. ¿No os parece que esta es un arma que el diablo ya empezó a utilizar en el cielo con los ángeles? Empezó murmurando y generando desconfianza de Dios, desvirtuando el carácter de Dios. Y sin embargo, en contraposición nos encontramos a un Dios que ¿qué hace con las quejas? Cuando el pueblo se queja de que no tiene, echando de menos, ¿no?, las ollas de Egipto, ¿qué hace el Señor? El Señor les proporciona carne. ¿Qué hicieron ellos luego con la carne? Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el Señor les proporcionó carne durante un mes y durante ese mes no les privó del maná. Además, cuando tuvieron sed, Dios les dio agua. Además, les dio dirigentes asignados y les dio seguridad en ellos. Cuando dudaron de sus dirigentes, el Señor, ¿qué hizo? Confirmarlos. Y así vemos cómo la vara de Aarón floreció, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo, dudaron y murmuraron contra Dios. Y Dios les daba una protección constante siempre y cuando ellos la aceptaban. Llegaron al punto de quejarse y decir: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muramos en este desierto. ¿Qué os parece? ¿Esto es una pose? No sé, habéis visto a veces a alguien con una rabia que dice: ojalá me muera, ¿no? ¿Esto es una pose? Yo no sé si realmente es una pose o no, pero lo que sí que vemos detrás de este texto es un desprecio rotundo a Dios. El quejica, en lugar de ver las bendiciones, ve los pesares. Así que Elena de White nos dice que en lugar de agradecer a Dios, se jactaron diciendo que si Dios y Moisés no hubieran intervenido, ahora estarían en posesión de la tierra prometida. Culparon a Dios por todas sus desgracias y se sentían descontentos por todo. ¿No os parece un estado de soberbia importante pensar que la tierra prometida la hubieran alcanzado sin Dios, sin el mensajero de Dios, sin Moisés? Es realmente triste. Pero ¿cómo llegaron los israelitas a esta situación? Decíamos que Edom les había prohibido cruzar por su país, pero fijaos lo que dice Elena de White. Si los hebreos hubiesen cruzado Edom como Dios se había propuesto, su paso habría resultado en una bendición. Les habría permitido conocer al pueblo de Dios, pero la incredulidad de Israel había impedido todo esto. La situación estaba tensa. Le dieron la espalda a Dios, ¿y cuál fue la consecuencia? Las serpientes. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El castigo es un paradigma
que se encuentra muy integrado en nuestra cultura. Nosotros cuando educamos a nuestros hijos, si nuestros hijos se equivocan o nos desobedecen, ¿qué hacemos? Pues le quitamos el juguete que tienen, los mandamos a la habitación, les damos un cachete o le impedimos, si son más mayores, ir a una actividad que les gusta, ¿verdad? Por otro lado, nosotros también estamos acostumbrados al castigo porque sabemos que cuando incumplimos las normas vamos a tener, pues se nos va a imponer algún tipo de multa. Si yo infrinjo una norma de tráfico, unas semanas después seguramente me llegará a mi casa una cartita donde me dirá que tengo que abonar una cantidad de dinero por haber cometido esa infracción. Y esto es un castigo. Dentro de la psicología, y bueno, aquí tengo a mi colega, dentro de la psicología sabemos que hay una corriente que es el conductismo, donde el conductismo va a trabajar exclusivamente sobre la conducta. Y una de las propuestas del conductismo es que cuando una conducta se premia, da igual que sea buena o mala, cuando una conducta se premia, esa conducta va a salir reforzada y a esto se le llama refuerzo positivo. Cuando una conducta se castiga, esa conducta acabará reduciéndose o extinguiéndose. Así que, si nos damos cuenta, este tipo de educación tiene una motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy motivada por el premio o el castigo o a realizar una acción o a evitarla, ¿verdad? Así que, ¿qué va a pasar si el premio o el castigo desaparecen? Pues que la conducta premiada va a desaparecer y la conducta castigada va a volver a aparecer. Si no inmediatamente, sí poco a poco con el tiempo, ¿verdad? En el caso que hablábamos de las multas de tráfico, si a mí me gusta conducir muy rápido, si yo veo que está prohibido conducir a 120 y además sé que tengo un radar, ¿qué voy a hacer? Pues no ir a más de 120 porque me va a caer una señora multa. Pero si a mí me dicen, está prohibido ir a más de 120, pero realmente da igual, o sea, nadie te va a multar, nadie se va a meter contigo, ¿yo qué voy a hacer? Pues iré a más de 120, ¿verdad? Así que, en realidad, la conclusión a la que ha llegado hoy la ciencia, y quizá Elena White antes que la ciencia, hace muchos más años, es que este tipo de estilo educativo basados en premios y castigos es un estilo que va a generar personas rebeldes, probablemente personas con inseguridad, personas con poca capacidad con poco criterio, ¿no? Con poca capacidad para tomar buenas decisiones, va a bajar la autoestima y además va a tener una vida emocional frágil. ¿Por qué? Porque el estilo educativo no dependía de una reflexión donde yo he integrado a través de unos valores cómo debo actuar, sino que dependía de esos elementos, estímulos externos. Y yo me pregunto, si ante este panorama, ¿no?, donde ya tenemos claro todo esto, que el castigo no es la mejor vía para el pleno desarrollo de la persona, me pregunto, ¿Dios castiga cuando nos portamos mal? No. Está bien que me digáis esto, pero fijaos que investigaciones que se han hecho revelan que en todos tipos de comunidades religiosas, culturas donde se practica la religión, tanto de los países más avanzados como de países menos avanzados, ¿vale? No tiene que ver más que simplemente con esa identidad religiosa de creencia en Dios. Resulta que donde más se utiliza el elemento castigo para corregir es ahí. Decimos no, pero tenemos que empezar a reflexionar sobre esto. A veces, otra pregunta, ¿es lo mismo castigar que disciplinar? Muy bien. ¿En qué se diferencian? Porque a veces sí que confundimos estos conceptos, ¿vale? El castigo tiene un objetivo y es que la persona escarmiente, que aprenda a no volver a hacerlo. Mientras que la disciplina tiene una función redentora.
La disciplina lleva a la persona a reflexionar sobre su conducta y a tener la oportunidad de elegir un cambio en la conducta. Viene de la reflexión de los errores porque viene del amor. ¿El objetivo de Jesús es que yo sea obediente? Que me ame. He oído sí, he oído que me ame. Claro, el objetivo de Jesús es que yo le ame. Pero a veces pensamos que el objetivo de Jesús es que yo sea obediente y podríamos decir también un sí, pero vamos a matizar un poco esta respuesta, ¿vale? Este planteamiento. Jesús realmente lo que quiere, su objetivo, es que yo desee ser obediente. Y entonces es ahí cuando aparece el amor. Vamos a ver cómo es la disciplina de Jesús. La disciplina de Jesús a través de María Magdalena. Todos simpatizamos con María Magdalena. Para mí es mi personaje favorito del Nuevo Testamento, por supuesto, excluyendo a Jesús. Me encanta la relación que tenía con Jesús. Pero nosotros simpatizamos con ella precisamente porque sabemos su historia y sabemos cómo acaba, ¿verdad? Y cuánto amo a Jesús. Pero si yo fuera la esposa en ese momento que María Magdalena la llevan a los pies de Jesús para ser apedreada, si yo fuera la esposa de algunos de sus clientes, la verdad es que no la miraría tan amablemente, ¿verdad? María era una mujer pecadora, ¿sí? Y sin embargo, cuando todos sus posibles agresores se marchan, Jesús dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. La disciplina la redime, la disciplina la libera de su carga. Esa era la disciplina de Jesús, darle la oportunidad de cambiar. Y poniendo su confianza en él, ella cambió. Pero entonces, claro, vosotros me diréis, sí, pero ahí dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían. Jesús no actuaba así. ¿Por qué nos encontramos este tipo de textos en el Antiguo Testamento? Que son muchos, ¿eh? No es este solo, pero hoy estamos hablando de este. Elena White dice: porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que los habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte y ahora el Señor permitió que la muerte sobreviniera. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. ¿Castigo de Dios? A veces la consecuencia de darle la espalda al Señor es que el Señor al final finalmente se vaya y todos esos males que habían alrededor aparezcan y se posesionen de nosotros, como en el caso de las serpientes. Esto eran el Patriarcas y Profetas, pero vamos a ver lo que dice el conflicto de los siglos. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Yo antes he preguntado si Dios castiga, me decís que no, que me habéis dicho que no. Pero sin embargo, a veces hemos pensado que Satanás castigaba al pueblo de Israel y sin embargo, Elena de White nos aclara que no eran castigos de Dios, sino es por su rechazo. Ahí aprovecha el diablo la oportunidad para manifestarse dañando al pueblo de Dios y a aquella persona que le haya dado la espalda al Señor. Así que, ¿envió las serpientes? No, Dios no envió las serpientes. Pero si nosotros reconocemos realmente a Dios a través de Jesús, entonces esto nos da la oportunidad de profundizar un poco más en este tipo de textos que encontramos en el Antiguo Testamento. No olvidemos que el Señor inspiró a personas, ¿vale? No dictó la Biblia, el Señor inspiró a personas para darnos su mensaje y en aquel momento la vislumbre que ellos tenían del amor de Dios no era plena. Estaba
ligeramente velada, y no es hasta que vino Jesús que tuvimos una revelación plena del amor de Dios. Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nos separamos del Señor es cuando vienen muchas consecuencias en nuestra vida que nosotros quizá no esperábamos o no nos habíamos dado cuenta, como dice Elena White, que eran fruto de su protección mientras estábamos bajo sus alas. Después de esto, ¿no?, viene el arrepentimiento. El arrepentimiento o la necesidad de ser sanos. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo, oró por ellos. El primer paso para el arrepentimiento es reconocer que nos hemos equivocado, ¿verdad? Y aquí ya vemos que está el primer paso. Pero el arrepentimiento genuino no es solamente dolerse por el mal que se ha hecho. Tenemos el ejemplo, ¿no?, que siempre ponemos, de Pedro y de Judas. Pedro pecó, Judas pecó, pero la diferencia entre... Y los dos se dolieron por su pecado. La Biblia nos dice que Judas también le dolió haber pecado de esa manera contra el Maestro. Sin embargo, la diferencia, que es justo la diferencia que da del verdadero arrepentimiento, del arrepentimiento que no produce efecto en nuestra vida, es que el verdadero arrepentimiento permite que nuestra vida sea transformada por Dios. Y ese es el segundo paso. Dios, cuando estaban en esta situación, en la situación, ¿no?, de estar sufriendo ahí por las picaduras de las serpientes, muchas personas habían muerto, Dios estaba sufriendo. Y Dios estaba deseando que le rogaran su ayuda. Lo estaba deseando, porque a Dios, más que nuestro pecado, le importa nuestro sufrimiento. Todos vivimos rodeados de serpientes, todos. A todos nos han picado las serpientes. En algún momento hemos murmurado contra Dios, nos hemos quejado. Nuestro orgullo ha sido tan grande que no le hemos dado lugar en nuestro corazón al Señor. Muchas veces le hemos dado la espalda a Dios. Pero no importa cuán lejos hayamos ido de Dios, que el Señor está deseando que lo busquemos, que vayamos a Él para librarnos del mal, para darnos sanidad, para darnos salvación. Y esto fue lo que el Señor les dio precisamente como solución a su problema, salvación. El Señor dijo a Moisés: haz una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Eran serpientes abrasadoras porque estas serpientes, cuando picaban, producían un dolor muy intenso y acababa matando a la persona, su veneno. Así que el Señor hizo que se hiciera una serpiente para que todos las pudieran mirar. Y mi pregunta es: ¿pensáis que miraron a la serpiente? Algunos, si tenían fe, eran salvados. Mirad, curiosamente, ¿vale?, lo que dice Elena White, pero pensad en esto: solo tenían que mirar. Solamente mirar, no hacía falta que hicieran nada más, no tenían que ir arrastrándose hasta tocar la serpiente, solo tenían que mirar. Esto era fácil y gratis, solo tenían que mirar. Sin embargo, cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos perecieron en la incredulidad. No obstante, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. Padres, madres, hermanos y hermanas se dedicaban afanosamente a ayudar a sus dolientes y moribundos a fijar los ojos lánguidos en la serpiente. Si ellos, aunque desfallecientes y moribundos, podían mirarla una vez, se restablecían por completo. Si os fijáis, a mí me da que aquí hay tres grupos de personas. Aquellos que no quisieron mirar a la serpiente,
Aquellos que no quisieron mirar a la serpiente, ¿dónde estaban mirando? A su propio dolor. Estaban mirando a su propia angustia y no confiaron en que había un remedio fácil y gratis para ellos. No confiaron en Dios. Hay un segundo grupo que son los que tuvieron fe y miraron a la serpiente y fueron sanados por el Señor. Y hay un tercer grupo, yo he entendido que hay un tercer grupo, no sé qué os parece a vosotros, donde estos dolientes estaban siendo ayudados por sus familiares. Y me encanta esta imagen, porque probablemente aquellos que tenían una débil fe o no tenían ni fuerzas para mirar a esa serpiente, sus familiares les cogían de la cara y les decían, mira para allá y te sanarás, solo tienes que mirar a la serpiente. Y este grupo también se salvaba. En el encuentro con Nicodemo, Jesús hizo referencia a este evento de los judíos. Los judíos habían llenado de cargas al pueblo para conseguir la salvación. Además, los fariseos tenían el poder del conocimiento, conocían plenamente la Torá, al dedillo se la conocían y esto los hacía más dignos para la salvación. Pero Jesús rompe los esquemas de Nicodemo y le dice, mira, no es el conocimiento, es que tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, que sí conocía esta expresión, pero no entendía por qué se la decía Jesús, esta expresión se utilizaba para referirse a los extranjeros que se integraban en el pueblo de Israel y aceptaban la religión judía como propia. Estos eran los que tenían que nacer de nuevo, pero Nicodemo era judío por generaciones. Nicodemo era un maestro reconocido de Israel. ¿Qué era eso de nacer de nuevo para él? No tenía ningún sentido. Y Jesús le dice, mira, yo te lo voy a explicar de otra manera para que me entiendas. Y entonces dice, ¿te acuerdas, Nicodemo, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Pues mira, de la misma manera, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto, para que todo aquel que en él crea en mí tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar, sino para salvar. Dios nunca manda castigos para condenar a nadie. Dios solo está esperando que nosotros queramos ser salvos. Los razonamientos están muy bien. Jesús se lo dijo, los razonamientos están muy bien, Nicodemo, pero tienes que reconocer que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como veremos ahora. Y Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. La serpiente no era otra cosa que el pecado condenado a través de la muerte de Jesús. Somos liberados de esas serpientes pecaminosas, venenosas, que nos pican continuamente, gracias al poder liberador de Jesús por su muerte en la cruz. Y esto Nicodemo lo comprendió muy bien cuando Jesús murió. Todos hemos sido picados por las serpientes alguna vez, como decíamos. Y así que Dios nos propone esto. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. No hay más. Miradme a mí y sed salvos, dice Jesús. Dios no nos pide que hagamos nada para ser salvos. No nos pide que hagamos nada. Solamente mirarlo a Él. El Señor desea que acudamos a Él tal cual estamos, tal cual somos. Y después Él va a sanar nuestras picaduras, nuestras dolencias y va a transformar nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Él va a crear un nuevo ser a la imagen de Dios mediante el Espíritu Santo cuando lo miramos a Él. Por la fe recibimos la gracia de Dios. Pero la fe no es nuestro Salvador. A veces pensamos que somos salvos por la fe, por nuestra fe. Pero recordemos que el apóstol dice que la fe es un don de Dios. Ni siquiera la fe es algo que nosotros tenemos.
no la llevamos en el bolsillo, nos la da el Señor. La fe no nos gana nada, es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Hermanos, sí, la gracia proviene de Dios, la fe proviene de Dios, sus méritos son los que me salvan, el arrepentimiento proviene de Dios, el perdón proviene de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Nos asimos de Cristo, asirnos de Cristo, simplemente. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Su amor es el que nos atrae. La mirada tierna de Jesús, cuando nos equivocamos, como esa mirada que le dio a Pedro, es la que nos atrae. Y nosotros hemos de levantar a Jesús, así como Moisés levantó esa serpiente en medio del pueblo para que todos fueran sanos. Así que, miradme a mí y sed salvos todos. Acudamos a Jesús y ayudemos a muchos otros a mirarle a Él, giremos sus rostros, ayudémosles a entender que solo el amor de Dios nos salva. Que el Señor os bendiga y os dé un sábado delicioso. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero
ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por nuestro Jesús. Gracias porque en Él hemos comprendido tu carácter. Vemos tu amor, Señor, tan profundo, tan grande. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día mejor. Ayúdanos a comprender que todo lo que viene de ti, Señor, es bueno en gran manera. Ayúdanos a asirnos de tu mano para ser transformados, Señor, para levantarte en nuestra vida, en nuestro corazón, y que muchas otras personas puedan también, Señor, mirarte y ser salvas. Guíanos. Estate con nosotros, Señor, con todos nuestros hermanos allá donde estén, para que tengan un buen sábado y una bendecida semana. Que cada día, Señor, estemos aferrados a ti, para que cuando tú vengas, Señor, te recibamos con el rostro lleno de alegría, Señor, seguramente de lágrimas por la emoción, pero contentos de ver que el fin de tanto dolor y sufrimiento que hay aquí en este mundo se ha acabado. Guíanos, Señor, hasta que tú vengas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro